pues se ve muy poca planificación y trabajo en ese sentido, porque no solamente espacio verde es aquel que le pone un parque en la esquina o un parque cada 100.000 habitantes, sino es mucho más. ¿Qué está haciendo el municipio de Guayaquil y su departamento básicamente para poder mejorar esa respuesta? Buenos días. Buen Bueno, día. efectivamente para la ciudad de Guayaquil es muy importante contar con espacios verdes. De hecho, nosotros superamos los 25 metros cuadrados de área verde por habitante. La norma internacional indica que deben superarse los 10 metros, nosotros superamos los 25 metros. Ahora, tenemos que estar conscientes que Guayaquil es una ciudad privilegiada, que tenemos varios bosques dentro del perímetro urbano, que también son pulmones de la ciudad. Y junto con esto aquí viene un plan de arborización que se ha venido ejecutando desde el año pasado. El año pasado se sembraron 4.000 árboles de especies nativas del bosque seco tropical en área urbana. Hemos sembrado 6.000 árboles también de especies nativas en bosques naturales y en áreas naturales. Y este año vamos a sembrar 8.000 árboles más en área urbana. Todo esto va de la mano con una política integral donde en la obra pública municipal se contemplan ya árboles y también espacios verdes como en los ejes viales. Ya efectivamente la intención es mejorar lo que existe en la actualidad. Hemos asumido además la competencia del arbolado urbano en Vía La Costa, donde se van a reponer aproximadamente 1.000 árboles de los 16 kilómetros de la carretera de Vía La Costa. Entonces esto de aquí ya evidentemente vamos a seguir aumentando nuestra área verde porque, como bien dices, es indispensable contar con estos espacios que no solamente nos ayudan a disminuir el calor, a dar Claro. sombra, sino que también aumentan la permeabilidad del suelo. Guayaquil es una ciudad altamente inundable y esto de aquí también nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de resiliencia. Ahora es súper importante y tengo que decirlo. Claro, claro. Y es que tenemos que generar esta conciencia ambiental, porque lo que nos pasa en muchos barrios de Guayaquil es que cuando vamos con la obra pública y les decimos, y se socializa la obra y se les dice, aquí va a venir un árbol, acá va a venir un parque, acá va a venir esta área verde, les dicen, no, es que si usted me pone ahí el árbol, yo lo arranco. No es que no es que dicen, no me ponga, no, si usted lo pone, lo arranco porque ahí va mi camión y usted me quita espacio. Ahí Ajá. van mis carros, ahí yo juego fútbol, entonces hay una realidad de la importancia de mantener los árboles en la ciudad. Claro, esa era mi segunda pregunta, porque tuve un caso muy de cerca en una urbanización que no lo voy a decir popular, pero que tenía una muy bonita proyecto urbanístico y todo, y las personas no querían el árbol porque porque decían que eso les significaba un costo adicional en regar el árbol. Entonces, ¿cómo también de la mano vamos creando esa conciencia, ¿no? ¿Y cuántos árboles más podrán ustedes sembrar de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses? Bueno, nosotros ya, como te digo, para este 2022 tenemos planificado 8.000 árboles en área urbana. Ya estamos por empezar ahorita, vamos a sembrar en parques. Hay muchos parques que nos falta arbolado. Entonces vamos a hacer una primera etapa en parques, otra segunda etapa en Vía La Costa, que ya... Ahora hay una realidad, para sembrar no es tan fácil sembrar, no es cuestión de decir vamos a sembrar la ciudad porque tienes cableado debajo de las vías, tienes vías en donde por el nivel freático no puedes sembrar. Hay mucho suelo que no es propicio tampoco para todas las especies. Entonces aquí hay un estudio detrás de cada siembra. Eso te iba a decir, ajá, claro, deben estar ustedes comparando la planificación que va a tener el municipio en las obras que se van a realizar para justamente sustituir ciertos cableados y ciertas tuberías que ya deben ser cambiadas y deben ser suplantadas. Así es. Aparte Entonces que sí están haciendo esas dos estamos cosas. en eso y es un Perfecto. trabajo titánico porque no solamente el cableado va a depender tal vez del municipio, sino que tienes muchas instituciones públicas, Claro, CNEL, inmersas ahí. CNT, las de internet, las de telefonía, a las que todos tienes que hacer este levantamiento de esta información, de ese cableado para poder saber dónde poner, y también saber qué poner. Por lo que nos ha ocurrido siempre, lastimosamente, es que se han sembrado especies que son vistosas, pero que las raíces son muy agresivas. Entonces dañan el piso, dañan las alcantarillas, las veredas. Entonces ahora ya hay una planificación y hay un estudio detrás de todas estas siembras, y lo importante es también contar con la colaboración de la ciudadanía. El árbol mejor mantenido es el que menos interviene.
Claro que sí. Lorena, qué importante que todo esto sepa la ciudadanía. Así es, María Fernanda, ¿cómo está? Muy buenos días. Una de las denuncias y de los reclamos de la ciudadanía constantemente es, dicen, ¿por qué se me corta el árbol que tenía, no sé, me invento, 10, 15, 20 años, que era característico de mi sector? ¿Por qué me lo cortan? Sí vale explicar por qué se cortan ese tipo de árboles. Sí, bueno, tenemos varias causas. Los árboles, al igual que todo ser vivo, es propenso a sufrir enfermedades, a sufrir de plagas e inclusive a cumplir su ciclo de vida. Entonces, hemos tenido un grave problema que es la cochinilla en el norte de la ciudad, donde hemos visto que se han afectado aproximadamente 3.000 árboles. De estos 3.000 árboles hay muchos que se han respondido positivamente al tratamiento y hay otros que se encuentran en recuperación y hay otros que definitivamente no lo han logrado, ya se encuentran en estado necrótico. Los que se encuentran en estado necrótico y que son identificados por el municipio de Guayaquil, inclusive en colaboración con la academia, se ha implementado una mesa técnica para establecer el protocolo de atención frente a esta plaga. Pues deben ser removidos estos árboles en estado necrótico porque la realidad es que comienzan a desprenderse sus ramas, caen sobre vehículos en movimiento, caen sobre personas que están transitando por la vía, por los parterres, por la acera. Entonces, hay que remover el árbol. Pero, claro, aquí ahí viene el tema de, no es que el árbol se va a revivir, es que espérese que va a volver a dar a brote. Entonces, pero aquí hay un estudio técnico de por medio. Pero lastimosamente, y nosotros lo comprendemos, hay mucho apego y hay una percepción, una falsa percepción de que no se ha hecho lo suficiente o que todavía va a poder, pero ya hay un estudio técnico de por medio de que el árbol está en estado necrótico, no va a rebrotar, debe ser removido y va a ser reemplazado con especies nativas de bosque seco tropical, porque así además lo que ha pasado en muchos sectores, por poner el ejemplo de Samanes, es que, y vámonos a la calle problemática, la avenida Rizo, ustedes son aproximadamente 8 o 9 cuadras de Samán, ya, seguiditos. Entonces cayó la plaga y atacó a todos. ¿Qué pasa cuando tú tienes diversidad de especies? Las otras especies ayudan al árbol enfermo a recuperarse. Así de sabia es la naturaleza. Pero aquí tuviste la misma especie, un sembrío absolutamente igual. Entonces aquí lo que sucede es que esto origina que sea más grave la plaga. Entonces, ahorita es la cochinilla, que es introducida de Colombia. Por eso es que también nos tuvimos que sentar y hacer un análisis para saber cómo atacarla, porque no es una plaga originaria de acá, de que nuestras especies están acostumbradas a resistirla. Entonces, lastimosamente, aquí hay un proceso también de sensibilización, de educación ambiental, donde tenemos que comprender que las especies cumplen un ciclo de vida por diferentes factores y deben ser, en el caso en el que están en estado necrótico, removidas y reemplazadas por especies del bosque seco. Ahora, otra también de las quejas, hay parques, los parques que se llenan de maleza, que los parques están descuidados, que los árboles están crecidos. Pero a ver, en el tema de los parques entiendo yo que cuando se hace un parque en una comunidad, se la entrega a la comunidad del parque y la comunidad es la responsable de que este parque se mantenga en buen estado, que es parte del compromiso ciudadano. ¿Eso ustedes también lo socializan? ¿Así es la realidad? ¿O ustedes están en la obligación también de atender parques que ya son entregados a una comunidad? La realidad es que los parques que se planifican siempre vienen de la petición de la ciudadanía. Es la ciudadanía quien te dice, aquí ayúdeme con un parque, pongamos el parque, o muchas veces también vienen de los proyectos inmobiliarios que tienen la obligación de entregar al municipio de Guayaquil un porcentaje de área cedida al municipio, los famosos ACM, y en base a esos ACM se planifican los parques. Pero siempre se socializa con la comunidad, se conforma un comité barrial a quienes se les entregan las llaves del parque y son los responsables del parque. ¿Responsables en qué sentido? Responsables de que exista una apropiación ciudadana del parque, de este espacio público. En los lugares en donde menores incidencias de inseguridad, de delitos, de gente que realiza un uso inapropiado de los parques, es en donde las comunidades están consolidadas y están unidas. En los lugares en donde ustedes ven los parques en absoluto deterioro, es en donde no existe una buena comunidad, una buena vecindad, donde no están comprometidos entre ellos. Entonces esto lo que ocasiona es que se pelean por a qué hora se abre el parque, a qué hora se cierra el parque, porque quién usa el parque, porque yo que tengo la llave soy la dueña del parque y no dejo que mi vecino con quien no me hablo hace 15 años entre al parque. Entonces esas cosas pasan. Y a mí me apena mucho que hay muchos medios de televisión de comunicación, mejor dicho, que sacan denuncias
en que dicen el municipio en abandono total de parques, y vamos al parque y el parque fue remodelado hace 6 meses. Pero claro, en 6 meses no se pusieron de acuerdo el comité barrial que se encarga del parque, y el parque está deteriorado porque sencillamente no permiten que entre la gente al parque, no abren el parque. Entonces vienen estas cosas del día a día que tenemos que aprender también a ser mejores ciudadanos, a comprometernos más con estos espacios públicos, porque hay muchos barrios donde uno abre la puerta de la casa y está en el parque. Claro, y vivir en comunidades, y resulta tan complejo. Me escriben de la ciudad de la General Villamil, en el sur. Me dicen que justamente el parque allá es uno de esos problemas, que no termina de ponerse de acuerdo la comunidad, que son enfrentamientos permanentes, ¿no?, entre integrantes de la directiva, quien tiene el control, las llaves, y que está pues echado a menos, pero es precisamente por aquello. Y eso se evidencia incluso, ¿no?, en los bloques multifamiliares donde vive la gente, que ni siquiera hay bloques que todavía mantienen intactos, Javier, los colores con los que le entregó la dictadura militar en la década de los años 70. Más de 50 años. No, sí, o sea, más de 50 años, sí, y todavía son los mismos colores. ¿Saben por qué? Porque en los bloques multifamiliares, llámese en la Saiba o en las Acacias, por ejemplo, los señores no se terminan de poner de acuerdo para pintar. Justamente, la gente cree que todo cae del cielo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué porcentaje de lo que ustedes realizan se conserva? Bueno, no, se conserva un gran porcentaje, pero evidentemente, como todo, se necesita mantenimiento. El municipio está encargado de dar mantenimiento de agronómico y civil, es decir, nosotros nos encargamos del desbroce, la poda, el riego, la reposición de las especies cuando han sido arrancadas o vandalizadas, inclusive también las bancas, los juegos. Pero nos sucede mucho en determinados barrios, los más vulnerables, en donde en realidad ya los contratistas no quieren ir a remodelar parques, porque los remodelan y a las 2 semanas ya están arrancados los juegos, partidas las mesas. Entonces, como no se ha hecho el acta de entrega-recepción, porque entre que nos dice ya terminé el parque, se va a hacer la inspección, se hace el acta, ya dañaron el juego, y al pobre contratista le toca otra vez volver a hacer. Y entonces, claro, ya nos dicen, ya casi que queremos blindar el parque para que no, pero eso no puede ser. Entonces sí existe un buen porcentaje de mantenimiento, pero sí hay la realidad de que tenemos sectores que son muy complicados. Y en el caso de los árboles, ¿son todas las zonas de Guayaquil ¿Qué cosa? Todas las que se ejecutan las plantaciones? Sí, claro, ¿Sí? claro, en Guayaquil. ¿No hay una que quede así fuera del programa? Todas están contempladas. De hecho, hay unas áreas que evidentemente están mucho más arborizadas que otras. Este año tenemos contemplado dentro del plan de arborización Vía Daule, que nos falta bastante área verde en Vía. Tenemos Vía La Costa, que recientemente hemos asumido. Tenemos también parte del norte de Guayaquil por el terminal terrestre. Entonces, sí están ya, inclusive todo esto aquí debidamente socializado con la Dirección de Planificación del municipio de Guayaquil, porque de aquí surgen todos los proyectos, y de la mano también con la obra pública. Dentro de todos los proyectos de obra pública, como yo lo comentaba, ya es política municipal que todos tengan un porcentaje de al menos el 15% de arbolado dentro de la obra, del espacio. Entonces, también dentro del plan de arborización va el reemplazo de las palmeras, tan criticadas las palmeras, que efectivamente no hay que satanizar las palmeras. Sí, evidentemente no tienen una absorción del CO2 tan eficiente como los árboles de especies nativas, inclusive, o el manglar es el que mayor absorbe, pero ya las palmeras que están en una edad y en un tamaño tan alto, ya la verdad es que sus probabilidades al trasplantarlas, sus probabilidades de supervivencia son muy bajas. Entonces, en verdad, esas palmeras que queden ahí, lo que estamos haciendo es reemplazar las que están más pequeñas, que tienen mejores probabilidades, porque también es un ser vivo. También sacar la palmera para poner un árbol, también hay un tema de que esa palmera de gran tamaño no tiene mayor probabilidad de supervivencia, claro, al ser trasplantada. Aprovechemos, abogada, para hablar de este concurso que están promoviendo, Reto Guayas Iquil. Básicamente, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Guayaquil, como lo comentaba, es una ciudad altamente vulnerable a los efectos de cambio climático. Dentro de las múltiples problemáticas ambientales que existen, viene este concurso que es abierto a la ciudadanía en general, con 6 categorías, para que los ciudadanos no solamente conozcan de la problemática,
sino que sean parte de la solución. No, aquí nosotros buscamos a ciudadanos comprometidos que no solamente se quejen, sino que busquen soluciones y sean parte. Dentro de estas 6 categorías va a haber un ganador por cada una de ellas con un reconocimiento económico de $10,000 por categoría. Es decir, su solución no solamente queda en ideas, sino que va a ser plasmada en el cantón con $10,000 para ser implementado. Entonces, esto aquí hay un seguimiento de parte del municipio, hay un acompañamiento. Ya el año pasado tuvimos la primera edición con estas categorías. Este año, y la verdad es que tenemos unos resultados excelentes, este año tenemos mucha expectativa de que la convocatoria va a ser mucho más amplia. Entonces, invitamos a todos a que sean parte de este reto. Es una convocatoria comunitaria. Es una convocatoria comunitaria, las por categorías... sectores. Abierto a todos, más bien estamos convocando a la academia, tenemos investigación ambiental, emprendimientos ambientales. Con la pandemia muchos emprendimientos surgieron y muchos van fundamentados hacia una línea sostenible. Recordemos que todo lo que nosotros consumimos y todas las actividades que generamos generan un impacto. Entonces este impacto debe ser controlado si no queremos afectar a las generaciones de futuro. Entonces, emprendimientos ambientales, investigación ambiental, tecnología ambiental, ecoturismo, todo esto aquí enfocado a que Guayaquil sea una ciudad sostenible y con el apoyo municipal. Sabemos de muchas iniciativas privadas que necesitan este impulso económico para arrancar estos proyectos, y eso es lo que va de la mano con el municipio. Entonces, se pueden inscribir en www.municipio.gov.es. Automáticamente sale el pop-up de retos Guayaquil, y con eso aquí empieza un proceso. Hasta el 10 de junio se aceptan las inscripciones, de ahí son 3 meses de asistencia técnica donde potencializamos todos estos proyectos de la mano de EPICO, la Empresa Pública de Innovación y Competitividad de Guayaquil, y se sacan los finalistas, se premian a los finalistas y vamos a tener proyectos de soluciones ambientales en la ciudad. Finalmente, abogada, ¿cuándo Guayaquil ya se inserta en el tema del reciclaje? Porque es increíble, han pasado tantos años y nos ha ido relativamente bien en el tema de la recolección, tratamiento y disposición de las basuras, ¿no? Pero es la hora del reciclaje. A veces da la impresión de que la empresa concesionaria obviamente a la empresa concesionaria como que no le interesa el reciclaje, ¿no? Para ellos, entre más vayan las toneladas de basura, pues esa es la utilidad de ellos. Pero es hora de que haya el reciclaje acá en Guayaquil. ¿Cuándo nos insertamos en ese tema? Bueno, ya existe la ordenanza de la separación en la fuente. En el Cantón Guayaquil es obligatorio para todos los guayaquileños desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, separar a nivel domiciliario, comercial e industrial el material recuperable. Esto quiere decir que si yo en mi casa tengo envases de bebidas que son de plástico, tengo que separar los plásticos, tengo que separar los periódicos, tengo que separar el cartón. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, no hay una recolección diferenciada. Entonces no sirve de nada que yo tenga esto separado en mi casa si viene el recolector y se lleva todo. Entonces, pero ahí viene lo importante de articular. Como municipio estamos articulando y hemos empezado en Vía La Costa a trabajar con las urbanizaciones, porque es más fácil también, ya la infraestructura que ellos tienen montada, es más fácil articular con un administrador de una ciudadela de 300 casas que tal vez con un barrio con 300 familias. Entonces está articulando con las urbanizaciones de Vía La Costa para que existan la recolección diferenciada, pero no por Urbaceo, porque la realidad es que para que Urbaceo pueda realizar una recolección diferenciada, sí hay un incremento en los costos. Y evidentemente ya esto es un presupuesto municipal que no está contemplado para el contrato en vigencia. Esto se lo ha contemplado y se lo está contemplando para ver a futuro cómo hacemos que ya la recolección sea diferenciada. Pero al día de hoy nosotros sí podemos aportar como ciudadanos a separar nuestros residuos y entregárselos a personas que inclusive muchas veces van y te pagan por llevarte esos residuos separados. Entonces, en realidad aquí hay un negocio de economía circular detrás de esta industria del reciclaje, y que es indispensable. Es indispensable nosotros comenzar a reutilizar un material para evitar la explotación de materia prima virgen. Lo que para muchos es basura, para otros es la materia prima. Pero sí hay una realidad de que como ciudadanos tenemos también una corresponsabilidad de separar el material en casa y entregárselos a personas que ya, como digo, estamos articulando con Vía La Costa para que a través de cada urbanización
se hagan estos centros de acopio de material recuperable y que puedan ser recolectados por personas que ya ese es su negocio. Ir a retirar estos plásticos, papeles, cartón, inclusive te pagan por retirarlo. Por supuesto, ¿no? Y resulta fundamental también el hecho de que, por eso anotaba, ¿no? De que es importante también, ¿no? Además de las iniciativas, a manera de concurso, de las iniciativas comunitarias, incentivar el tema del reciclaje, la preservación ambiental, de esta lucha contra el calentamiento climático, contra el calentamiento global, pues es indispensable que las nuevas generaciones vayan conociendo esos aspectos, ¿no? Yo creo que en eso, o sea, no podemos hablar solamente de Guayaquil, obviamente, pero es un tema que nos compete a todos. Entonces sí, uno a veces se pregunta, a ver, en centros comerciales, en tiendas, en gasolineras, está la basura diferenciada, pero a la hora de la hora eso no tiene el efecto necesario porque no ocurre lo que tiene que ocurrir finalmente en el proceso ya al último de lo que significa la recolección de basura. Y es un problema serio. Sí, definitivamente, y no solo eso, tal vez yo creo que lo mejor sería no generar este tipo de material. Mira, hay una iniciativa en un centro comercial de Guayaquil en donde en el patio de comidas no hay plásticos, ya todo es vajilla. Ah, no sabía, ¿dónde es? Todo Dígalo, es vajilla. Mol del Sol. Ah, ya. Mol del Sol. Sí, hay que nombrarlo, no se preocupe. Mol del Sol tuvo una iniciativa que la verdad es que para mí es fantástica, donde se alió también con un emprendimiento donde ellos les dan el servicio de vajillas a todo el patio de comidas. Mol del Sol se propuso y tuvo de ponerse de acuerdo con sus concesionarios, y no existen plásticos de un solo uso en el patio de vajilla de ellos. Pero entonces, bueno, qué importante de que no solamente si es que existe la generación, la separación, pero lo ideal sería que ni siquiera exista la generación de esos residuos, Claro. porque se puede trabajar con vajillas. Si Claro. uno se queda horrorizado, Hoy- por ejemplo, viendo ahora el consumo de las mascarillas, ¿no? De los cubrebocas. Terrible. Terrible. Por ejemplo, ver aquello, ¿no? Por todo lado uno claro, ve botador. botado. Entonces es tremendo. Pero qué bien que la empresa privada, en este caso un centro comercial, y no hay problema en decirlo, Sí. todo lo contrario, más bien hay que identificar estas buenas prácticas ambientales, ¿no? Ahora, así como Mol del Sol ha hecho esa iniciativa, tiene esa iniciativa o está poniéndola en práctica, el problema surge, abogada, con restaurantes en el centro de Guayaquil, en el norte de Guayaquil, donde sea, donde prevalece el plástico. O sea, desafortunadamente es así. Hay mucha gente que inclusive tiene en las empresas el servicio de comida, que se lo llevan a las oficinas, yo qué sé, y todo es plástico. Sí, Es un no, problema y serio. ya hay la ley de plásticos de un solo uso, donde ya se establecen que se deben disminuir el uso de los plásticos. Es más, ya ahorita en diciembre entra en vigencia el plazo de que no se pueden utilizar plásticos ni en playas ni en riberas de esteros. Entonces ya nosotros, por ejemplo, comenzamos la socialización con los restaurantes de Guayarte, que quedan junto al estero, de que ya a partir de diciembre no pueden haber plásticos en estas zonas ribereñas. Entonces aquí sí es importante que sepamos, como bien dice Javier, no solamente identificar que el problema es el uso del plástico, sino más bien tratar de disminuirlo. Nosotros muchas veces vamos a algún lado a comprar un café. Si estamos tal vez cerca de nuestra oficina, cerca de nuestra casa, si es una rutina, ¿no? ¿Qué nos cuesta llevar nuestra tacita de café? Y nos evitamos ese vaso de plástico o ese vaso Pero ahora de generación ahora de lo consumo. dan biodegradable en algunas cafeterías. Es que ni Ya es lo siquiera importante, biodegradable porque debería ser. Para mí Claro. el uso del plástico no debería ser pan nuestro de cada día. Es que lo indispensable es disminuir el consumo, Correcto. porque finalmente así sea biodegradable es una materia que puede ser Que puede ser utilizada utilizada. de otra forma. Claro, pero sí lo hacen en otros países. Claro, Definitivamente. Cuando uno, o mejor dicho, la pregunta es cómo era antes. Todo era con vidrio. Claro, todo era con vidrio. Es como ahora que dicen, mira, estamos sembrando el guineo orgánico. ¿Y antes cómo era? Lo mismo, pues. ¿no? Era de la mata a su mesa. Entonces, De la mata a la las famosas naranjillas o los tomates, unas cositas así. Ahora, si no es así, Ay, sí, no la lo gente compran. tampoco no se lo quiere comer. Es Eso. cuestión de cultura, no más, abogada, es cultura. Y en ese sentido, claro, se les va el negocio a los plásticos. Hay que decirlo, se les va el negocio. Pero por Dios, primero está la vida del ser humano y del planeta, pues.
Es que lo importante, Javier, perdón que te interrumpa, es que no es... Yo creo que hay que diversificar el negocio, porque el plástico permanente, resistente, el de los maceteros, el de las sillas, el de las mesas, Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que también es plástico y pues, se puede diversificar el negocio hacia ese lado. El problema son los plásticos de un solo uso, que se demoran 450 años en degradarse un vaso de plástico. Mire, en los supermercados, tiendas y cualquier esquina, la carne envuelta en plástico, al vacío. Plástico y cartón. Las fundas de leche. O sea, antes uno pasaba el lechero por su casa. Pues, Y les daba el vidrio ahí. el vidrio, el tarro. ¿Ah? O sea, es complicado el tema, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, ahí en el caso de los supermercados? Es imposible. Pero Porque existe ya otro material, es que ahí es donde vienen los retos Guayaquil, la innovación tecnológica y ambiental. Ya ahorita tienes, por ejemplo, sorbetes de pepa de aguacate. Ajá, sí. Ya no usas el plástico, usas o sea, lo que se pudiese pensar que es residuo, como la pepa del aguacate, es materia prima, pero hay que tener esta innovación, y eso es lo que justamente tratamos de promover con estas iniciativas. Primero, la innovación, y segundo, la participación de la comunidad, y que tengan los fondos para hacer realidad esta idea. Claro, debe haber creatividad por un lado, ¿no? Y de alguna manera también esa inventiva de parte de la autoridad del gobierno local, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso, ¿no?, en voz alta, exenciones tributarias en el tema del comercio, como para ir aplicando, ¿no? Aplicando todas estas políticas públicas que sean duraderas en el tiempo, ¿no? Y bien que me dices eso, porque en la ordenanza de reciclaje, inclusive hay una exoneración de hasta el 50% del impuesto predial, para quien demuestre que ha separado el material y lo ha entregado. Nosotros tenemos ya varias conversaciones con empresas privadas para que sea más fácil la recolección del material, para que inclusive les puedan dar beneficios tipo comerciales, que así más o menos lo que tenemos una idea es el que vaya y entregue, no sé si han visto tal vez los puntos gira en Supermaxi, que uno va y deposita, algo similar, pero que puedan recibir como puntos, bonos, productos, algo que motive a la gente a hacer esta separación. Siempre es bueno que primero existe esta intención de mejorar la ciudad, y segundo, pues si puedo recibir un beneficio a cambio de eso, en buena hora, claro, un beneficio comercial. Entonces, eso es lo que nosotros promulgamos inclusive en la ordenanza, donde hay una exoneración de los prediales, e inclusive también hay una exoneración de prediales para los recicladores de base o mal conocidos chamberos, que se asocien, que se uniformen, que están y que comiencen a participar también en la ciudad. En Los Ceibos tenemos una bonita iniciativa, son 14 recicladores de base que hacen una recolección puerta a puerta. Ya saben que van los días martes y van a todas las casas, ya los propietarios los conocen, les entregan su material, su plástico, su cartón, papel, y están organizaditos, y hay una política de que estos señores, esa es su fuente de vida. En vez de estar buscando, hurgando en la basura, ya hay una visibilidad de su esfuerzo. Claro, y de se su vuelve trabajo. más digno, ¿no?, lo que ellos hacen, y de alguna manera hay que buscar también el mecanismo que se vuelvan guardianes, sin entrar en un enfrentamiento, porque en cambio hay los otros que se van llevando hasta las tapas de las alcantarillas. Es increíble. En el sur de la ciudad hay muchos lugares donde se van llevando las tapas de concreto. ¿Y por qué? Porque obviamente tienen unas varillas. Es para destruirlas y llevarse las varillas. Pero el problema es ahí, son los que les compran. Claro. Que es que todo esto es una cadena. Una cadena, ¿no? No existiera quien se robe las tapas si no existiera quien se las compre. Sí, pero es algo bárbaro, condenable, criticable, pero qué bueno que se estén dando pasos importantes en torno a eso. Agradecerle, abogada María Fernanda Rumbé, es la directora de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del municipio de Guayaquil. Gracias por su tiempo, por comentarnos todos estos aspectos de lo que hace el Cabildo porteño en torno a estos temas en materia ambiental. Que tenga un excelente día. Gracias a ustedes por el espacio. Son las 8:05. Vamos rápidamente a la pausa publicitaria. Ya regresamos con más aquí en El Diálogo. Si la placa de tu vehículo termina en 5, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula y separa tu turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule, y en el sur en la avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. No lo olvides, todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión técnica en junio. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil
trabajan por ti. Tiranosaurios, velociraptors, alosaurios y mucho más. Los depredadores más aterradores de la historia de nuestro planeta han escapado del parque de Nublar. Encuéntralos en las pantallas de Cinemark en Jurassic World Dominion, ya en cartelera, con la mejor tecnología, XD, The Box, IMAX Premier y Real 3D. Compra ya tu entrada. A la venta en boleterías, en la app y en www.cinemark.com.es. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Banco Guayaquil tiene una nueva app y la hizo escuchándote, pensando más como tú. Por eso, ahora haces tus pagos en pocos pasos y te ayuda a llevar tus finanzas de una forma mucho más fácil. Descárgala, actualízala y pruébala. Banco Guayaquil, primero tú. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El 90% de equipos tecnológicos de la función judicial están obsoletos. Son 10 años sin renovación, pero pensamos en ti y emprendimos el proyecto de modernización tecnológica. Este 2022 se adquirirá 4.531 computadores, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia. Trabajamos pensando en ti, sin cálculos, para brindarte un servicio eficiente. Estos son los resultados. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. ¿En qué estás pensando? Ay, en